Esto es Me lo dijo mi psicóloga con Ángela Ibarra, un espacio para encontrarte y conocerte mejor. Recuerda que esto no suple la terapia. No olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido. ¡Que lo disfrutes! Hay algo que me di cuenta hace unos años y que estoy segura que esto te va a interesar a ti. Durante mucho tiempo pensé y juraba que la vida adulta simplemente se sentía como ir con prisa a todos lados, tener la mente siempre llena, pendientes, o esta sensación de que siempre había algo más que hacer. Y me decía constantemente, ¿es esto ser adulto? Si es esto, ya no quiero ser adulto. Me despertaba y antes de que siquiera empezara el día, yo ya estaba pensando en todo lo que tenía que resolver. Desde revisar mensajes, correos, responder pendientes y pensar en todo lo que podría salir mal. Y eso me generaba mucho estrés. Y aunque mi vida en sí estaba bien, mi mente casi siempre estaba muy cansada. Y obvio que lo iba a estar si no la dejaba descansar. Era como si siempre hubiera algo más que resolver, algo más que pensar, algo más que anticipar, hasta que empecé a notar algo bastante curioso. No era que mi vida estuviera mal, era que mi cerebro estaba funcionando constantemente como si hubiera una alerta o un peligro. Y cuando yo empecé a entender eso, empecé a hacer algunos cambios pequeños, pero que me dieron unos resultados increíbles en mi vida. Esas pequeñas cosas que empecé a hacer diferente me han ayudado a darle un giro a la forma en cómo vivo mi día a día. Y aunque no fueron cosas gigantes las que transformé, sí me han ayudado a muchas situaciones en mi vida actual poder verlas con otros ojos. Así que en este episodio quiero compartirte 7 cosas que yo empecé a hacer y que han cambiado mi forma de ver la vida. Y algo que me parece bastante importante y que quiero destacar en este momento es que todo lo que te voy a mencionar está respaldado por la psicología y por la neurociencia. No solamente son cosas que pasan y ya, sino que realmente tienen un por qué funcionan. Así que te voy a compartir el primer aspecto, lo primero que yo empecé a hacer para transformar mi forma de funcionar. Esto es cuestionar los pensamientos. La primera cosa que me cambió mucho a mí mi vida fue darme cuenta de algo sumamente simple, que no todo lo que llego a pensar es verdad, porque durante mucho tiempo yo tomaba mis pensamientos como si fueran un hecho o una realidad. Y si mi mente me decía, seguro algo va a salir mal, yo me lo creía. O si mi mente me decía, seguro estas personas van a pensar que estás haciendo el ridículo, yo me lo creía. Y todo eso me lo creía. Y algo curioso es que muchísimos de todos los pensamientos que tenemos en el día a día no son verdaderos. Por ejemplo, cuando tú terminas una conversación y te vas, puede que de pronto aparezca un pensamiento como, creo que dije algo raro. Y luego aparece otro que dice, seguro pensaron que yo estaba muy incómoda. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a contarte toda una historia. Y lo curioso es que esa historia comienza a sentirse como si fuera un hecho, pero muchas veces es solo una interpretación. Algo que de verdad ayuda mucho es
Digamos, imaginar que tu mente es como si fuera una radio, sí, una radio, de esas que se escuchan en las casas o en los carros, creo que más normal ahora mismo. Una radio que está encendida todo el tiempo, así es nuestra mente. Y a veces esa radio transmite cosas útiles, pero otras veces transmite críticas o preocupaciones o escenarios súper catastróficos. Y durante mucho tiempo, como si todo lo que la radio dijera fuera verdad, yo vivía de esa manera. Y como si fuera una narradora completamente confiable de la realidad. Pero con el tiempo me he dado cuenta y entendí que el hecho de que un pensamiento aparezca no significa que es cierto. Muchas veces es solamente ruido de fondo de una mente que está intentando protegerse. Y cuando lo empecé a ver o a interpretar de esa manera, empecé a hacerme una pregunta muy simple. ¿Esto que estoy pensando es un hecho o es una historia que mi mente me está contando? Y si esto te pasa a ti, te recomiendo que vayas a escuchar el capítulo número 2 de esta cuarta temporada, en donde te hablo mucho más de herramientas para poder disminuir tu ansiedad. Te va a servir mucho. La segunda herramienta que te recomiendo es entender que tu cerebro busca problemas. Después de un tiempo, algo que también me ha ayudado a cambiar mucho mi perspectiva es saber que nuestro cerebro tiene una tendencia natural a enfocarse en lo negativo. A eso se le conoce como sesgo de negatividad. En pocas palabras, nuestro cerebro presta más atención a las posibles amenazas que a lo que está funcionando bien ahora, en el pasado o en el posible futuro. Por ejemplo, puedes tener 10 cosas buenas en tu día, pero basta con una que no te gustó o te incomodó para que tu mente se quede ahí atrapada, dándole vueltas una y otra vez, analizando lo que dijiste, imaginando lo que la otra persona pudo haber pensado. Y cuando comienzas a entender esto, te das cuenta que simplemente es la forma en cómo funciona el cerebro y dejas de creer tanto en cada uno de esos pensamientos negativos que aparecen en tu mente, porque te das cuenta que no necesariamente es verdad que tu día está terrible, sino que tu mente se está enfocando en lo terrible y es simplemente entender que nuestra mente funciona así para intentar protegernos. Entonces, el darte cuenta de eso te va a ayudar a cambiar tu forma de ver la vida. La tercera es dejar de vivir con tanta prisa. Esto me ayudó a darme cuenta de que en muchas ocasiones yo vivía muy deprisa. Y no necesariamente porque tuviera demasiadas cosas que hacer siempre, sino porque mi mente siempre estaba un pasito más adelante. Recuerdo un momento en específico de que yo estaba caminando por la calle mientras respondía un WhatsApp en el celular y mientras yo caminaba estaba escuchando un audio. Mientras escuchaba ese audio, estaba pensando en algo que tenía que hacer después de escuchar ese audio. Y de pronto me di cuenta de algo interesante. Mi cuerpo estaba caminando, pero mi mente estaba en 3 lugares distintos al mismo tiempo. Y me pregunté algo que puede ser simple. ¿Cuántas veces en el día estamos realmente presentes en lo que estamos haciendo? Muchas veces vivimos como si todo tuviera que pasar rápido. Comemos rápido, respondemos rápido,
terminamos los pendientes rápido y nuestro cuerpo termina viviendo en modo urgencia, aunque no haya ninguna urgencia. Y cuando empiezas a bajar el ritmo en cosas pequeñas, comienzas a notar cambios mucho mayores, porque no es necesario que comas rápido, que vayas rápido, que conduzcas rápido, que respondas rápido, que lo hagas todo rápido. Vamos más suave. La cuarta herramienta o estrategia es empezar a regular nuestro cuerpo antes de querer resolverlo todo con la mente. Esto te ayuda mucho a relacionarte con tu ansiedad o con la ansiedad, que ya lo mencioné en capítulos anteriores, pero muchas veces intentamos resolver todo pensando más. Intentamos convencernos de que todo está bien, intentamos tranquilizarnos con argumentos, con palabras, con pensamientos, pero cuando tu cuerpo sigue activado, tu mente no va a escuchar las razones. Así que cuando yo empecé a darme cuenta de eso, comencé a hacer pequeños cambios distintos. Y antes de querer resolver todo con mi mente, empecé a regular un poquito más las cosas a través de mi cuerpo. Es decir, puedes respirar más lento, practicar la meditación, salir a caminar, mover tu cuerpo, hacer ejercicio, hacer una pausa, salir a contemplar la naturaleza. Y algo curioso pasa cuando tu cuerpo entra y está en calma. Y es que directamente tu mente va a empezar a pensar con mucha más claridad. Así que si quieres regular tus pensamientos, a veces puedes comenzar regulando tu cuerpo. La quinta estrategia es dejar de evitar nuestras emociones. Durante mucho tiempo yo pensaba que la forma en la que podía sentirme mejor era evitando mis emociones. Es decir, si me sentía triste, intentaba distraerme. Si algo me empezaba a preocupar, trataba de no pensarlo demasiado. O si algo me incomodaba, rápidamente intentaba pasar a otra cosa, pensar en otra cosa, agarrar el celular, empezar a platicar con mi familia, hacer algo. ¿Sí? Y creo que muchas personas hacen lo mismo. No decimos cosas como, es que no debería de sentirme de esta manera, tengo que dejar de pensar en esto, mejor me voy a distraer. Pero algo curioso comienza a pasar cuando tú estás evitando tus emociones constantemente. Y es que entre más las evitas, más fuertes se vuelven tus emociones. Y me di cuenta de eso en un momento muy cotidiano. Me acuerdo que en algún momento estaba muy preocupada por algo y yo intentaba distraerme. Me puse a trabajar, a escribir, a crear contenido para la página y luego me puse a ver algo en YouTube, luego a hacer otra cosa, pero esa sensación seguía ahí conmigo. Como si en el fondo de todo lo que yo estaba haciendo siguiera ese ruidito molesto. Y es como si me estuviera esperando, como si estuviera ahí detrás de la puerta esperando a que yo me desocupara. Y en algún momento me detuve y pensé, ¿qué pasaría si en lugar de intentar quitar esta emoción, simplemente dejo estar un momento con ella? Y después de darme ese momento, me empecé a dar cuenta de que las emociones funcionan como olas. Si alguna vez has estado frente al mar, sabes cómo se mueve una ola. Primero empieza su subida, después se vuelve más intensa, luego llega a su punto más alto y luego inevitablemente baja. Y nuestras emociones suelen funcionar de la misma manera o de una forma muy parecida. Pero ¿qué pasa? Que cuando intentamos empujar la ola o queremos luchar contra ella, muchas veces lo único que hacemos es alargar el proceso o salir devorados por esa ola. Y con el tiempo
empecé a hacer cosas diferentes ante mis emociones. Cuando mis emociones incómodas aparecen, en lugar de tratar de resolverlas, pensarlas, analizarlas inmediatamente, intento darles un espacio, reconocerlas, nombrarlas y tal vez decirme algo como, ok, ahora mismo estoy sintiendo miedo o ahora mismo me siento triste y está bien, va a pasar. Y comienzas a descubrir que cuando dejas de pelear con tus emociones, cuando las escuchas, cuando las entiendes, muchas veces empieza a moverse por sí sola, como una ola que llega y luego se va. Eso no significa que se vuelve súper cómodo, pero muchas veces es mucho más ligero que estar luchando contra lo que estás sintiendo todo el tiempo, porque nuestras emociones son brújulas, nuestras emociones vienen a enseñarnos algo o a querer expresarnos algo. Y si estamos solo evitándolas, solo estamos impidiéndonos aprender de nosotros mismos. La sexta herramienta se las comparto un montón en redes, que es la escritura. Esta práctica empezó a ayudarme muchísimo y es algo súper sencillo. La escritura no significa que sea un escribir bonito o escribir para publicar, simplemente escribir para sacar lo que a veces está en la mente. Tal vez te ha pasado algo muy común, que te acuestas en la noche, apagas la luz, tu cuerpo está súper cansado y tienes muchas ganas de ya poder dormirte, pero tu mente empieza a activarse y empiezas a pensar en algo que dijiste durante el día y luego recuerdas algún pendiente y luego aparece una preocupación sobre algo que ni siquiera ha pasado y probablemente no vaya a pasar. Y de pronto estás teniendo conversaciones imaginarias con tu cabeza y a veces me imagino la mente como si fuera una mochilita que durante el día vamos metiendo cosas ahí dentro, tus preocupaciones, conversaciones, pendientes, cosas que ya no dijiste en ese día, cosas que no o que sí tenemos que resolver. Y llega un momento en que esa mochila empieza a sentirse tan pesada que escribir es de alguna forma como poder sacar esas cosas de tu mochila, ponerlas frente a ti y darte cuenta de que tal vez no tienes que cargar con todo eso. Pero además hay algo interesante que pasa a nivel psicológico cuando tú comienzas a escribir. Cuando los pensamientos están solo en la mente, tienden a sentirse mucho más grandes y mucho más confusos. Es como si todo estuviera sumamente mezclado. Pero cuando tú lo escribes, lo pasas a papel, tu cerebro empieza a hacer algo muy importante, que es ordenar. Empezar a separar cosas es algo que se siente sumamente mejor, porque empiezas a diferenciar lo que realmente pasó, lo que tú estás imaginando, lo que te está preocupando. Y aquí te das cuenta de que tu cerebro puede organizar una experiencia y eso ayuda a que la intensidad emocional baje mucho. Por eso, escribir también se utiliza mucho en la psicología como una forma de poder procesar emociones. Porque cuando ponemos en palabras lo que estamos sintiendo,
nuestro cerebro llega a tener o a dejar de tratar de resolver todas las cosas al mismo tiempo. Es como si tú al escribir le dijeras a tu mente, esto ya no tiene que estar girando en tu cabeza. Este pendiente lo podemos sacar de la mochila, ya no lo necesitamos. Y después de escribir, te das cuenta que cosas que tú veías enormes empiezan a verse mucho más fáciles de resolver, mucho más manejables. Y de hecho, como dato curioso, te cuento que hay investigaciones que muestran que escribir sobre lo que sentimos ayuda al cerebro a procesar experiencias difíciles y a reducir esa carga emocional que nos puede estar generando ese pensamiento, esa preocupación, ese pendiente o ese cúmulo de tantas cosas en nuestra mochila. Y el punto 7 que te quiero compartir, o la última cosa que quiero que creo que a mí me ha ayudado a cambiar mi forma de ver la vida, fue aprender a hablarme diferente. Durante muchísimo tiempo yo pensaba que la autoexigencia era lo que hacía que las cosas funcionaran, que ser duro con mi persona o con lo que hacía me ayudaba a poder mejorar. Pero con el tiempo y en mi mundo estudiando la psicología, me he dado cuenta de que la forma de hablarnos o la que estamos teniendo normalmente no es la misma que tenemos con las personas que queremos. A nosotros a veces nos criticamos, nos juzgamos, nos exigimos más de lo que le exigiríamos a cualquier otra persona. Y a partir de todo esto que yo he investigado, que he aprendido y que me he dado cuenta en mí y en las personas que yo acompaño en terapia, es que aprender a hablarnos con mayor comprensión y compasión no nos vuelve unas personas menos responsables, simplemente nos vuelve personas menos crueles, menos duras y menos amargadas con nosotros. Y de hecho te quiero contar que tengo un audiolibro en donde te hablo sobre todo lo que es la autocompasión y cómo hace un antes y un después en la forma en que vives tu vida. Voy a dejar el link en la descripción o en un comentario fijado para que si quieres escucharlo vayas para allá. Pero si te das cuenta, estas 7 estrategias que te compartí no son cambios gigantes, no son cosas extraordinarias, no son cosas que te cuesten carísimas. Son pequeñas cosas que te ayudan a comenzar a relacionarte diferente con tu mente. Porque a veces no necesitamos arreglar toda nuestra vida. A veces creo yo que lo que necesitamos es entendernos y entender cómo funciona nuestro cerebro para poder tratarnos de una manera diferente y por ende poder ver la vida de otra manera. Porque a veces, como ya te lo decía al principio, no es que la vida sea siempre ir deprisa, siempre ir agobiado, siempre tener pendientes. Creo que eso no es la vida. Creo que hay mucho más que solamente eso y que pues podemos hacer esos cambios para disfrutar más de nuestro día a día y no solamente estar esperando a que sea el fin de semana. Porque si nuestra vida solamente gira en quiero que sea fin de semana para poder descansar, se vuelve una vida un poco aburrida y difícil de transitar. Así que creo que estas herramientas te pueden servir muchísimo. A mí me han servido muchísimo. A las personas que acompaño en terapia les han servido muchísimo. Y si a ti te gustaría que te acompañemos mi equipo o yo en tu proceso de terapia, no dudes en escribirnos. Igual los comentarios, bueno, en los comentarios te voy a dejar el link para que te contactes. Y espero que que este contenido que te acabo de compartir te sirva,
que lo uses, que lo utilices en tu vida y que comiences a notar los cambios. Aquí te resumí muchas herramientas. En otros capítulos puedes encontrar otras herramientas que te pueden servir a ti. Te agradezco mucho por estar aquí. Si este comentario o esta información que te comparto te sirve, no dudes en dejar tu comentario, darle like y suscribirte a este canal. Te agradezco mucho por escucharme. Mi nombre es Ángela y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.